Es invisible a los ojos, no mancha, no se aprecia. En su estado sólido tiene un fuerte olor metálico. Quienes lo han olido dicen que es imposible de olvidar. Eso en varios municipios aragoneses lo saben bien. Podrían tener las aguas más puras de España, pero en ellas fluye el veneno silencioso, el lindano. Tenemos 80 garrafas en casa, de las cuales vamos rellenando. Cuando se acaban volvemos a la fuente, guisamos con ella, hacemos el café con ella, limpiamos las verduras con ella. Nada que entra por nuestra boca es por agua del grifo. Lo que pasa es que tampoco es potable, o sea, gastamos un agua que su cartel pone que no es potable, pero confiamos más en ese agua que en el agua que nos va por el grifo, por supuesto. Es mucho el veneno que hay situado en Sabiñánigo. Cada semana recibimos información del lindano que baja por el río, pero con todo no tenemos estudios de salubridad. Todos son dudas, todos son incertidumbres, no sabemos exactamente lo que nos está pasando por culpa del lindano. En el pueblo no creo que haya nadie que beba. No nos fiamos, aunque vinieron los alcaldes y una gente de fuera hace un año o dos, pero no dijeron que sí, que ahora habían puesto filtros y tal y que ya se podía, pero la gente no se fía. Hace 25 años se prohibió la fabricación del lindano. Los residuos de este pesticida son altamente contaminantes y en Sabiñánigo se han estado vertiendo durante muchos años, sin ningún control. A día de hoy se siguen sufriendo las consecuencias medioambientales. La empresa Inquinosa, que es estos edificios blancos que tenemos aquí al fondo, estuvo ejerciendo su actividad desde el año 75 al 89. Durante esos años de actividad producía el pesticida lindano, que actualmente está prohibido por ser altamente cancerígeno, y el problema del producto del lindano es que es uno de los 6 isómeros de una molécula que se llama hexaclorociclohexano. El resto de los 5 isómeros son el 85% del producto, que es el residuo y que es lo que se ha estado vertiendo de manera ininterrumpida desde el año 75 al 89 en 2 vertederos principales y en algunos otros puntos todavía sin localizar. El primero de los vertederos es el vertedero de Sardas y aquí se calcula que hay entre 60 y 100.000 toneladas de este residuo de la producción de lindano. Además está el vertedero de Bailí. La cantidad que hay en Bailí en estos momentos serviría para inutilizar toda la reserva hídrica de Aragón durante los próximos 15 años. Es decir, que estamos hablando de un producto que tiene una capacidad de contaminación enorme. El tema este del lindano pues es algo con lo que hemos crecido los ciudadanos de Sabiñánigo. Siempre se supo que eran empresas y productos contaminantes, pero la verdadera magnitud del asunto pues no se ha sabido hasta años recientes, ¿no? Se silenció el problema, esas instalaciones permanecieron en el olvido. Incluso había gente que iba a pescar en la parte del río próxima a las fábricas. Había gente que incluso tenía huertas a 100 metros. Había una parte de ignorancia y otra parte de no querer saber. Cuando nosotros comenzamos en el año 85 a trabajar este tema, la situación en esos momentos era muy difícil para nosotros, puesto que en un pueblo pequeño había 80 trabajadores y sus familias dependían de eso. Y bueno, pues era un ambiente, digamos, no fácil para trabajar. Claro, el poder adquisitivo que te daban las fábricas pues te hacía ponerte una venda en los ojos sobre estos problemas. La dimensión del problema es tan grande, la cantidad de miles de millones de euros es tan brutal lo que habría que invertir, pues que nadie se atreve o nadie da comienzo a esa gran descontaminación integral. Lo que se está haciendo hasta el momento es poner parches, transferir el antiguo vaso donde estaban los contaminantes a un nuevo vaso, que se hizo esto en el año 2014, y eso originó un grave pico de contaminación porque se hizo de manera absolutamente negligente, de manera que hubo picos de contaminación de varias órdenes de magnitud en el río, y a partir de allí es cuando se prohibió el consumo de boca en toda la ribera del río Gallego hacia abajo, se han buscado suministros alternativos en multitud de pueblos, etc. En el año 2014 se produce un punto de inflexión. Ese verano se prepara el traslado de los residuos del vertedero viejo de Bailín a uno nuevo en el mismo lugar, pero no se contaba con las lluvias torrenciales. Fue un fallo sobre todo de prevención.
Se hizo el traslado del vertedero viejo de Bailín al nuevo en época de verano porque hay menor pluviometría, pero claro, la pluviometría en verano es de tormenta, entonces cuando llegó la tormenta los depósitos estaban llenos y optaron por vaciar los depósitos que tenían almacenados de agua contaminante. Entonces decidieron que era un nivel de contaminante asumible, lo lanzaron al río. El mayor error que hubo fue no avisar con antelación, porque nos podrían haber dicho no bombeen agua ustedes en 10, 15, 20 días. El problema es que dejaron que llegaran el contaminante a los depósitos de los municipios. Después de ese episodio se instalaron filtros de carbono activo en los 6 municipios afectados. De esta manera, el agua contaminada que llega del río Gallego se depura para que sea potable. Sabemos prevenir, cuando baja el río muy revuelto es cuando se producen los mayores arrastres del lindano. Hay un filtrado de arena, hay un filtrado de carbono y bueno, pues eso es suficiente para detener todo este tipo de contaminantes. ¿Qué ocurre? Que ante un pico no es suficiente. Ha habido una contaminación difusa durante muchísimos años, desde los inicios de la actividad, que nadie ha controlado hasta que empezamos hace escasos años la Confederación Hidrográfica del Ebro a hacer controles exhaustivos de la calidad del agua. Hay dos cosas que han cambiado. Una, que el río baja limpio, y ahí están las analíticas. Eso por un lado. Y luego porque todos estos abastecimientos tienen estos filtros de carbono activo instalados, que aun en el supuesto de que ocurriera algo como lo que ocurrió en el 2014, no les pasaría el contaminante a la red de abastecimiento. Movimiento Lindano nace en el año 2014 a raíz de la crisis que se produce por el traslado de los residuos del vertedero de Sardas al de Bailín. Esta plataforma de vecinos denuncia que las instituciones pertinentes no están haciendo lo necesario para resolver el problema. La Confederación Hidrográfica del Ebro lo único que está haciendo es mandar los análisis es decir, hemos montado unos puntos y mandamos los análisis, pero si ese agua baja contaminada no se está haciendo nada. Es decir, desde lo que es la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, que son el Ministerio, es decir, que por un lado está el Gobierno de Aragón, pero es que la Confederación Hidrográfica del Ebro es la que tendría que tener ahora allí a sus técnicos trabajando para la descontaminación. No puede hacer el papel de mero notario. La competencia de los residuos, según el reparto competencial que tenemos en España, es de la comunidad autónoma en este caso, pero el Gobierno de España evidentemente está ayudando y Europa también está ayudando. Que se quiere que ayude más Europa, por supuesto, pero Europa pues tiene unas líneas de ayuda y habrá que entrar por alguna de esas líneas. La fábrica, digamos que cuando en 1989 se paraliza, se le prohíbe producir residuos y por lo tanto indirectamente pues paraliza su producción, se inicia una batalla judicial por parte de la empresa, pero esta batalla, repito, que se inicia en esa fecha, termina con la última sentencia del Tribunal Supremo en vía civil, que es del 2009. Siempre, todos los juicios en las 3 vías han declarado responsable a Inquinosa o a personas físicas relacionadas con Inquinosa. Pero sin embargo, Inquinosa, el Gobierno de Aragón no ha podido nunca sacarle ni un solo euro, porque todas las sentencias nunca ha sido posible ejecutarlas. Entonces, responsabilidad de Inquinosa, claro, toda. Ni la empresa ni su representante legal, Jesús Herboso, se han hecho cargo de la multa impuesta por el tribunal por daños causados a la población y al medio ambiente, una cifra que asciende a 20 millones de euros por los intereses legales acumulados. En este reportaje se ha contactado con él, pero ha preferido que su voz no apareciera. La siguiente conversación ha sido doblada. ¿Se considera inocente de lo que allí estaba ocurriendo? Yo me senté, escúcheme, yo me senté en el juicio, en Huesca, sin haber sido previamente imputado. Y eso quedó claro en el juicio, y en la propia sentencia, que sin ser imputado, ningún español puede ser condenado. Yo fui condenado, porque fue un juicio político. Era uno de los máximos responsables de la fábrica. Tendría que saber lo que allí sucedía. Yo y Cuartero también, todo el mundo. Pero vamos a ver, y la Diputación General de Aragón y la Comisaría de Aguas del Ebro. Pues el Gobierno de Aragón, a lo visto, tiene todas las responsabilidades. Y digo a lo visto porque ya sabéis que hemos sido investigados durante 4 años por un juzgado.
finalmente el auto pues ha reconocido que todo se hizo bien y que no hay ninguna responsabilidad penal. Es decir, si este problema se generó cuando no existía el Gobierno de Aragón, si la única administración que ha tirado para adelante para intentar confinar el problema es el Gobierno de Aragón, resulta que también ahora es como si nosotros fuéramos el origen de la contaminación. ¿Esto tiene algún sentido? A día de hoy se desconoce cuál es la mejor solución para poder descontaminar la zona por completo. Se estima un presupuesto de 550 millones de euros y un tiempo de trabajo de 25 años. Es algo que tiene que salir a la luz y que todos luchemos, no solamente los que estamos en esta zona, todos luchemos porque a todos nos influye que esto pueda ser una realidad, una limpieza de un río maravilloso a los que todos los que vivimos aquí amamos porque es parte de nosotros y que lo que queremos es que siga y que sea un río vivo. Manado en los neveros de la hormiga, brotas, gallego, herido de esmeraldas. Que el lindano no viole tus orillas con el ácido silencio del veneno. Que no apague el torrente de tus luces, el pútrido tarquín de las arcillas, en mortaja de embalse y queroseno.